Está pasando en Filipinas, Claro. en Manila. El presidente Rodrigo Duterte mandó al infierno a Barack Obama y al purgatorio a la Unión Europea por criticar su campaña contra las drogas. En esa batalla, en esa guerra sostenida ahí, han muerto 3.500 personas, según los cálculos oficiales. Te puedes ir al infierno, señor Obama. Te puedes ir al infierno. Durante una conferencia empresarial en Manila, en la que también dijo en referencia a la Unión Europea, tú puedes elegir el purgatorio. Estará bravo este hombre, pero ¿le resultará? ¿O lo más probable es que se unan todos los interesados en seguir con ese sucio negocio y lo eliminen? Pues no creo, pues son demasiado quisquillosos los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea con respecto precisamente a la forma en que se combate a las bandas criminales. Quieren que se les combata con pinzas, ¿no? Respetando los derechos humanos y no utilizando técnicas de interrogación que impliquen algo parecido a la tortura, una serie de cosas que ellos están muy al pendiente, pero al mismo tiempo tienen su lista negra de países en donde se permite el narcotráfico, están presionando a estos países. Entonces, claro, no se les entiende. Pero yo creo que está bien que haya un límite con respecto a derechos humanos, porque si a mí llegan y me torturan, yo te voy a confesar que soy el amo del mundo del narcotráfico. O sea, lo que quieran te confieso. Es decir, sí necesita haber una serie de mecanismos, porque si no, entonces caemos en lo de otro, en los de los regímenes totalitarios, donde finalmente terminabas confesando lo que no eras, o simplemente porque necesitaban que cayeran cabezas. Yo creo que es un límite necesario. Ahora, pero debe ser un límite igual para todos. Es decir, lo mismo que tú criticas que pueda haber un exceso de fuerza de parte del Estado, cuando menos te tienes que condoler, porque derechos humanos no puede exigirle a los delincuentes que respeten los derechos humanos. O sea, derechos humanos es un asunto más que tiene que ver con la manera como el Estado enfrenta a la delincuencia, al crimen y demás. Pero las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, ahora con lo de la emboscada, sí debieron haber dicho, no exigimos a los delincuentes que respeten los derechos humanos, sino haber dicho, derechos humanos está dolido y conmovido y se solidariza con el gobierno en su combate, esperando que se sigan respetando, pero nos duele mucho que el ejército haya sido partícipe de una, más bien víctima de una emboscada, y no dijeron absolutamente nada. Las críticas de Estados Unidos contra la campaña de Duterte surgieron por el elevado número de muertes en operaciones policiales y ejecuciones extrajudiciales, que han superado los 3.500 desde su comienzo, cuando el mandatario empezó su mandato el pasado 30 de junio. Sí, es que cuando están hablando de tortura y cosas, no, a ver, aquí lo que está pasando es, el presidente les dijo a todos los ciudadanos, a todos los miembros de su gabinete, funcionarios, al ejército y a la policía, agarren un arma y al que sepan que es criminal, mátenlo. Esa es la orden. Y eso es lo que está haciendo el ejército, eso es lo que está haciendo la policía. En cuanto entran a un lugar donde hay droga, matan a todos. Eso es lo que está sucediendo allá. No los están interrogando, no les están leyendo sus derechos, están acabando con todo aquel que parezca criminales. Y él está invitando a la gente a agarra un arma, y si sabes que tu vecino es narcotraficante criminal, mátalo. Bajo ese concepto, él mismo, el presidente, ha dicho, yo ya llevo varios.
Pero eso es exterminio. Eso, es que ya no estamos hablando de tortura, derechos humanos, sino exacto, exterminar a los malos. Ahí sí como genocidio, o de lesa o lo que quieran ponerle, que les guste. Acuérdense de los escuadrones de la muerte Es lo mismo. que existieron en varios países con mayor connotación en Brasil, que no funcionaron. Y sin embargo, se horrorizó el mundo de saber cómo actuaban. O los paramilitares que combatieron a Escobar. Al final terminan siendo una nueva fuerza a la que el Estado en un momento dado va a tener que enfrentar. Ese es el asunto. O sea, no es un asunto nada más de la defensa de que sí, que todo sea dentro de la ley, que creo que ese es el marco, sino la consecuencia a largo plazo no es ahorita. Quizá ahorita podemos quitarnos a los 15 cabecillas más importantes de México, pero si tú le permitiste al ejército o a las fuerzas de seguridad públicas o a la Policía Federal actuar de esa manera sin tener un marco legal al cual poderlos llevar en caso de un exceso, terminan por tener una fuerza que tú mismo, el Estado, les diste, que es exactamente el asunto de los paramilitares o el asunto de los escuadrones de la muerte. Los Pepes, que actuaron también contra el narcotráfico, pero Y eran generalmente jefes de los cárteles opositores a Escobar. contrarios. Sí, los de Cali. Y se quedaron con el negocio. Porque una vez que quitaron a los que ocupaban, oigan, ¿Y ahora quién? ¿qué hacemos con esto que está produciendo dinero? Miles. Así. Pero mira, otro punto que no hemos tocado ahorita, que algo que sí les duele mucho a los cárteles de los narcotraficantes es cuando atacas sus finanzas. O sea, es otro flanco por el que también se les debería de combatir más. No es tanto que te vayas a eliminar a todos los que están de alguna manera participando en esta empresa, porque ya se volvió una empresa. Tiene ya todas las características de envío, de siembra, de mejoramiento, de hasta del tipo de marihuana o de lo que estén moviendo. Pero cuando tú les afectas las finanzas, eso sí les duele mucho. Y eso sí podría tal vez, más que acabar personalmente con todos los elementos, el tumbarles el negocio por ese lado. ¿Cómo se llama usted? Es que es pelear contra un fantasma esto, Sí. porque como no utilizan el sistema bancario oficial normal, ¿cómo ¿Detectas? lo detectas? ¿Qué flujo de capitales está involucrado con el narco? ¿Cuál no? No tienes manera de hacerlo. Sí lo usaba, ¿no se acuerdan que uno tenía una cuenta en HSBC y depositaba millones de dólares que se mandaban al extranjero? No, usan el sistema y tienen, ¿cómo se llaman estos paraísos fiscales? Y tienen empresas. El problema es que ese dinero del narco, vamos a suponer que hoy lo cortas en Colima, llega hasta los albañiles, llega hasta los maestros, llega a las tienditas de la esquina, porque es lo que mantiene al Estado. No puedes de tajo cortar ese dinero. Es imposible. Se dejarían de vender autos, se dejarían de vender gansitos, se dejarían de vender todo. Porque ese dinero ya está fluyendo en la economía de manera natural. Adelina Silva García, de 45 años, en Milpalta. Yo creo que necesitamos un presidente como el filipino en México. Ya vimos que Peña Nieto no pudo. Estamos desesperados. Y por lo menos en Filipinas se toman medidas. Saludos a todo el equipo, en especial a Manelik, porque me gustan mucho sus comentarios.